Bueno, señores, el tercer video de la serie Perú, las 23 y 12, es decir, las 23 y 12, o sea, las 11 y 12 p.m. en la ciudad de Madrid el lunes 2 de agosto de 2021. Saludos España, Venezuela, Europa, América y el resto del mundo. Buenos días, buenas tardes, good evening, buenas noches, buenas madrugadas. Bueno, hace unos días o hace una semana, la fecha exacta poco importa, ¿no? Eh, Pedro Castillo, es que se me olvida lo de Pedro, ¿no? Pedro Castillo supuestamente gana las elecciones del Perú. Pedro Castillo gana las elecciones en Perú hace nada, hace unos días, semanas, no sé, no me acuerdo, contra Keiko Fujimori. Por supuesto, mi candidata era Keiko Fujimori. Gana por un miserable 0,02% o algo así de diferencia de votos, ¿no? Gana por muy pocos votos. En cualquier país respetable, una diferencia tan pequeña de votos hace que se repitan las elecciones. Pero en Perú no lo hicieron porque iban a decir, Keiko dijo, van a decir que yo quiero ser dictadora. No se repitieron las elecciones. Hubo un comité electoral o algo así que revisó los números y dijo, no, la cosa está bien, ganó Pedro Castillo. O Castilla. ¿Cómo lo llamas? Lo de Castilla sería el colmo. José Pedro Castillo Terrones. Bueno, entonces José Pedro Castillo Terrones gana la presidencia del Perú. ¿Quién es José Pedro Castillo Terrones, o como se llame? Pedro Castillo. Bueno, para mí hasta hace 2 días, bueno, yo sabía que era malo, ¿no? Ya solamente el sombrero lo indica, ¿no? La gesticulación, todo, ¿no? Lo del sombrero, bueno, fue lo primero en lo que reparé y bueno, ¿qué puedo decir yo de un hombre que no respeta las convenciones internacionales? Porque, señores, la etiqueta, las normas son importantes en este mundo. Si no, cualquier drogadicto se puede alzar presidente de un país y llevar el porro en la boca, ¿no? O sea, hay que mantener las formas y hay que mantener también el respeto hacia los demás países del mundo y etcétera. Bueno, yo veo el tipito ese con ese sombrero, ¿no? De paja, así lo llamo yo. Ese sombrero de qué, de ratán, de paja, y digo, Dios mío santo, ¿no? Bueno. Luego escucho el discurso, no en vivo. En YouTube busco el discurso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en el discurso cuando le ponen la... Y también vi un video de Jaime Bailey, ¿no? Ayer vi el video de Jaime Bailey y el discurso lo escuché hace 2 o 3 días. Bueno, en primer lugar, no permite que el anterior presidente le traspase la banda presidencial, ni le permite entrar al Congreso. ¿Cómo se pudo permitir que él hiciera eso antes de ser investido presidente? La tradición en el Perú es que un presidente le traspase la banda a otro presidente, igual que en Venezuela. Pero Pedro Castillo empezó a mandar antes de ser presidente. Tú eres presidente cuando te juramentas y te ponen la banda, no antes. Bueno, el caso es que el presidente anterior no pudo entrar al Congreso, juramentaron a Pedro Castillo. En el juramento, según Jaime Bailey, no fue el tradicional juramento del Perú. Y bueno, aunque no lo dijera Jaime Bailey, era obvio que ese no es el tradicional juramento del Perú. Porque Pedro Castillo dijo, yo juro en nombre de los campesinos, en nombre de los obreros, en nombre de etcétera, ¿no? Pero no dijo en nombre de los empresarios, en nombre de los autónomos, en nombre de los intelectuales, en nombre de los escritores, en nombre de los historiadores o de los ingenieros. No.
Él juró en nombre de los campesinos, de los obreros y de toda esa gente a la que yo respeto si me respetan. Él juró en nombre, me recordó el último discurso sobre el que hizo una tesis, además, en Venezuela, el último discurso de Salvador Allende cuando bombardeaban el Palacio de la Moneda. Su último discurso por la radio, antes de que le cayeran las bombas encima, decía, trabajadores y trabajadoras de Chile, obreros de Chile, esta batalla la hemos perdido, pero habrá más y tal y tal. O sea, Allende, por la radio, el día de su muerte, en pleno golpe de estado de Pinochet, se dirige por la radio a los obreros de Chile. El resto de Chile no existe. Bueno, este hizo lo mismo. Yo juro por los campesinos, los obreros, ¿no? Le faltó decir por los delincuentes. No estoy comparando a los campesinos y los obreros con los delincuentes, pero estoy segura que también en su alma él jura por los delincuentes y toda esa gente, ¿no? Bueno, no sé qué más vaina, juro la presidencia del Perú. Bueno, el discurso no fue el habitual, eso ya se esperaba, ¿no? Además, él dijo que lo primero que iba a hacer era una constituyente, porque si no, no se podían arreglar los problemas del Perú. Bueno, el Perú no está tan mal y el Perú no necesita una constituyente. Eso se lo está copiando de Chávez. Ese señor es un ignorante, ahorita vamos a hablar de su currículum. ¿Una constituyente para qué es? Para cambiar la constitución y refundar los poderes públicos. Una constituyente elimina las instituciones que existen en ese momento. Vamos a decir lo que es una constituyente en términos generales, sin referirme a ningún país en particular. Si en un país X hay una constituyente, se procede a eliminar las instituciones políticas que en ese momento están gobernando o legislando el país. Es decir, cuando se convoca una constituyente, se elimina el poder legislativo, le hace Congreso, Asamblea, el poder judicial, le hace Tribunal Supremo de Justicia o Corte Suprema de Justicia, y se eliminan esas dos instancias, el poder judicial y el legislativo, y alguna que otra institución, porque la meta de la constituyente es redactar otra constitución y refundar las instituciones públicas, fundar otro poder judicial, otro poder legislativo, etc. Hay países en los cuales la constituyente ha eliminado más instituciones y hay otros en los que ha eliminado menos, pero lo mínimo que eliminan es el poder judicial, el legislativo, para crear otras instituciones que lo reemplacen. Y redactar una nueva constitución. Bueno, en algún momento quisiera grabar algunos videos sobre las constituyentes más famosas que ha habido en el siglo XX. Yo no sé si en el libro de Raiz Lucas sobre las constituciones de Venezuela hay algo de esto, pero puede que él esté pensando en algo de eso, le voy a preguntar. Bueno, el caso es que él dijo que hay que hacer una constituyente. No hay que hacer ninguna constituyente, pero ¿qué pasa? Que él tiene muy poquitos diputados, 40 y pocos, porque las elecciones legislativas no fueron favorables a él. Él ganó la presidencia, pero no los suficientes diputados. Necesita, o sea, el Perú no necesita una constitución nueva. Lo que pasa es que él necesita eliminar el poder legislativo como sea, porque está en desventaja en cuanto a diputados. Vamos a ver si en Google vemos cuántos diputados tiene
bueno, ya que hay una locura, hay un artículo de La Razón, el periódico La Razón, que llama a Pedro Castillo de ultraderecha. Ese no es ningún tipo de ultraderecha. Pedro Castillo es de izquierda. Ah, mira, ya hubo miles de peruanos marchando contra el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, el caso, bueno, fíjense en esta noticia. La victoria de Castillo en Perú permite a Podemos, ¿saben quién es? El partido ese, ampliar su influencia y negocios, ¿no? Bueno, el caso es que Pedro Castillo necesita, tiene muy pocos diputados y senadores y necesita más. Tiene un poquitico, un porcentaje mínimo, ¿no? Y necesita más. Entonces la constituyente le viene como anillo al dedo, ¿no? Pablo Castillo también dijo que iba a hacer justicia con los pueblos originarios. Bueno, también se juramentó en nombre de los pueblos originarios del Perú. Y por supuesto no habló de los negros ni de los blancos. Nosotros no existimos. Creo que en Perú hay una combinación de 3 razas, etnias, como las quieran llamar, ¿no? Él solo habló de los pueblos originarios del Perú, que él considera superiores a los pueblos que conquistaron el Perú. Bueno, la superioridad en los indios americanos, la superioridad de los pueblos precolombinos, bueno, superioridad tecnológica no tenían, superioridad intelectual tampoco. ¿Cómo se mide la superioridad intelectual? En base a la creación de tecnología, ¿no? Es una convención internacional. Igual que, ¿por qué al hombre se le llama el animal racional? Porque el hombre crea tecnología y con esa tecnología construye la otra tecnología, la que necesita. Es decir, el hombre primero creó las herramientas. La primera fue el cuchillo y el martillo. Y con esas herramientas construyó otras cosas. Y eso sigue siendo así. El hombre tiene herramientas, ahora muchísimas más, y con ellas construye otras cosas como ordenadores, edificios, rascacielos, aviones. El hombre no solamente, el hombre es el gran creador. Ningún otro animal, es verdad que las abejas crean su panal, pero no crean una herramienta para usarla para crear otra cosa. Crean el panal directamente. El ser humano inventó las herramientas para después crear otras cosas. Bueno, la superioridad de esos pueblos, bueno, no es, habría que discutirla. Pero Pedro Castillo habla de que ellos vivían, Pedro Castillo dijo textualmente que ellos vivían felices en Guayuco, no dijo la palabra Guayuco, pero que vivían felices, medio desnudos, ¿no? Corriendo por la selva hasta que llegó Castilla, dijo Castilla. Y es que fue Castilla la que llegó, no España. Yo lo digo en un video. Eso sí parece saberlo Pedro Castillo y me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención. Bueno, dice que hasta que llegó Castilla, los hombres de Castilla, dice, hasta que llegaron los hombres de Castilla éramos felices. Bueno, déjenme decirle que a Pedro Castillo se le olvida que los incas fueron la civilización precolombina dominante en la zona, porque acabaron con las otras civilizaciones precolombinas. Es decir, los incas conquistaron el territorio de otras civilizaciones que estaban alrededor de ellos mucho antes de Colón, por eso hablo de lo precolombino, ¿no? Los incas conquistaron el territorio de otras tribus, mataron a esos indios y se quedaron con el territorio. Me parece que es lo mismo que hicieron los blancos en Europa, ¿no? Los caucásicos en Europa. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Pues conquistar media Europa y a algunos los usaban de esclavos y a otros los mataban y se apoderaban del territorio. En ese caso, los indios se comportaron igual que los europeos, conquistaban, mataban y se apoderaban del territorio. Eso lo hizo Roma y eso lo hicieron los musulmanes también en España, y eso lo trató de hacer Hitler en la Segunda Guerra Mundial y antes de empezar la guerra también. Y eso se hizo en la Primera Guerra Mundial y Europa dentro de Europa siempre hubo eso, ¿no? Conquistar
matar y apropiarse del territorio. Bueno, los incas hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Conquistar a otras tribus indígenas, matarlos y apoderarse del territorio. ¿Dónde está lo pacífico? ¿Dónde está la armonía y la no violencia, Pedro Castillo? Bueno, ¿y qué hicieron los aztecas? Bueno, los aztecas se cargaron a los toltecas y se cargaron a los mayas casi, y los aztecas se cargaron a numerosas tribus indígenas para ser ellos la única y la dominante tribu de Centroamérica, de lo que hoy en día llamamos Centroamérica. Los aztecas fueron imperialistas. De hecho, los aztecas llegaron hasta lo que hoy en día es hasta lo que hoy en día es el estado Zulia. Hay familias en Venezuela, en el estado Zulia, que descienden de los aztecas. Por ejemplo, la familia Atencio. Ustedes se acuerdan de la Tiki Atencio, que era muy famosa, que se casó con un Diego Arria. La Tiki Atencio proviene de los Atencio, de la familia Atencio, que desciende de los aztecas, porque los aztecas llegaron desde lo que hoy en día es México, atravesando toda Centroamérica, lo que hoy en día es Panamá, y pasando de lo que hoy en día es Colombia, Venezuela, llegaron a lo que hoy en día es el estado Zulia, y allí varias familias aztecas se establecieron allí, y de hecho hay apellidos venezolanos de resonancias aztecas, porque vienen de los aztecas, como por ejemplo la familia Atencio, familia venezolana de origen zuliano, maracucho, establecida en Caracas desde 1945, por ahí, 50, y que desciende de los aztecas. Los aztecas colonizaron toda Centroamérica y lograron llegar hasta el estado Zulia, lo que hoy en día llamamos el estado Zulia. ¿Y qué hicieron a lo largo de Centroamérica? Matar a las otras tribus indígenas y conquistar el territorio. Entonces los aztecas eran imperialistas y los incas eran imperialistas. Esto no lo sabe Pedro Castillo. Y los europeos, claro que han sido imperialistas. Yo no voy a negar semejante evidencia, ¿no? Pero los pueblos precolombinos también. El que tenía la mejor tecnología de guerra era el que ganaba. Los incas y los aztecas, y en menor medida los mayas, tuvieron la mejor tecnología de guerra, mejores flechas, mejores venenos, y fueron los que se quedaron con el territorio. Eso de que vivían en armonía, amándose los unos a los otros, ¿no? Además, hacían sacrificios al sol, agarraban a uno, le sacaban el corazón mientras todavía estaba vivo y se lo ofrendaban al sol. Es que tenían unos ritos muy, muy bellos y amorosos, y unos ritos fabulosos, ¿no? No estoy diciendo que ha sido bueno matar incas o matar aztecas. Lo que estoy diciendo es que las cosas no son como Pedro Castillo dice, ¿no? Y durante los 200 años que España estuvo en América, en lo que hoy en día es América Latina, esclavizó a los negros. Esas fueron las verdaderas víctimas. Pero respetó a los indios, tuvo que matar a algunos indios para poder establecerse allí. Pero los indios que quedaron los respetó porque los consideraba los habitantes originarios de América. Y los reyes españoles dieron órdenes de que los indios no fueran esclavizados. Los negros sí, los indios no, porque eran los habitantes originarios. Los indios no fueron esclavos durante la colonia. Los negros sí, son los negros los que tienen que protestar en todo caso, no los indios. De hecho, hubo matrimonios entre conquistadores españoles y princesas incaicas, princesas incas, y colonos españoles y mujeres importantes de la civilización azteca. Ellos querían mezclarse con, digamos, con la alcurnia. Los conquistadores españoles y los primeros colonos españoles quisieron mezclarse con la alcurnia de la civilización incaica y de la civilización azteca y maya, para mezclados que eran el símbolo de la clase alta y de la clase dominante de ambos lados del Atlántico, España
y América Latina. Muchas indias que se casaron con conquistadores y con colonos. A todo dar. Entonces, Pedro Castillo, a la peor versión, es la peor versión del libraco ese que deberían quemarlo. Yo, que estoy en contra de la quema de libros, hay un libro que sí quemaría, que es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que está lleno de mentiras. Yo ni siquiera me lo quise leer completo, y yo no sé si mi ejemplar de verdad lo eché al fuego, pero casi, ¿no? El caso es que no me lo quedé, lo regalé, hace décadas, ¿no? Entonces, Pedro Castillo dijo que la economía actual peruana no sirve. Y allí se alarmaron ya todos los empresarios y el mundo entero, ¿no? El mundo entero racional. Pero ¿qué pretendían? Dijo que no servía la economía actual, va a hacer grandes cambios económicos. Dijo otras cosas más y dijo dos cosas terribles, alguna ley referente a los homosexuales y otra ley más. Bueno, como no tengo la noticia aquí, no sé a qué se refiere. Bueno, ¿de dónde viene Pedro Castillo? Pues Pedro Castillo, en su discurso en el Congreso, en el día de la investidura, Pedro Castillo, que no ganó las elecciones, que las ganó Keiko, igual que en Estados Unidos no ganó Biden, ganó Trump. Es que estamos en el nuevo orden mundial, ¿no? Ahora el que gana las elecciones es el que las pierde, ¿no? O sea que vayan haciendo esa transformación. En matemáticas diríamos, bueno, aplican la función inversa, no la inversa, le ponen un menos delante y le cambian el signo al ganador y el ganador es el que perdió. Entonces él dijo en su discurso original, en su discurso de toma de posesión, que él era un campesino, que por primera vez un campesino llegaba a la presidencia en el Perú, y más adelante en el mismo discurso dijo que él era un maestro rural y que era la primera vez que un maestro rural llegaba a la presidencia, ¿no? El caso es que Pedro Castillo lo veo mucho más peligroso que de todos los pichones de Chávez. Chávez por lo menos era un teniente coronel y Chávez era inteligente. Yo siempre lo he dicho, bruto no era. Chávez tenía un alto coeficiente intelectual, lo que lo jodió fue el resentimiento, aunque yo nunca he sido chavista, yo reconozco las cosas que son ciertas, ¿no? Chávez no lo pude apoyar nunca porque yo no apoyo llegar al poder mediante las armas, y aunque llegó mediante elecciones, la popularidad para ganar la presidencia la obtuvo mediante dos sangrientas intentonas golpistas. Pero la diferencia entre Pedro Castillo y Hugo Chávez es que Hugo Chávez era inteligente, Pedro Castillo no. Hugo Chávez era un teniente coronel con un posgrado en ciencias políticas en la Simón Bolívar, aunque no terminó la tesis porque fue preso. Y tenía un nivel superior al de Pedro Castillo, porque por más que sea la escuela, la Academia Militar de Venezuela, no es una escuelita donde te convierten en maestro rural. Entonces, este es el más peligroso de todos los imitadores de Chávez. Más peligroso que Evo Morales, porque Evo Morales, al fin y al cabo, Evo Morales, cuando ve que le van a poner una sanción internacional, recula, echa para atrás. Ha cometido sus excesos, pero desde que cuando yo llegué a España hace 16 años y pico, y medio casi, aquí había bolivianos, y a medida que fue mejorando Bolivia, se fueron regresando y ya no queda ni uno. Entonces, a uno le molesta quizás la pinta de Evo Morales, el discurso, ¿no? Pero en la práctica, y el haberse querido aferrar al poder. Pero en la práctica no ha sido tan peligroso. El caso de Correa en Ecuador no iba a llegar nunca jamás. Correa jamás llegaría a los límites que llegó Hugo Chávez.
Y de hecho Ecuador mejoró su economía con Correa. Entonces, a Evo Morales lo consideramos muy peligroso, pero no fue para tanto. A Correa lo consideramos más peligroso aún porque hablaba mucho, pero en los hechos no era para tanto. Bueno, los Kirchner en Argentina y el Fernández que ahora gobierna Argentina, bueno, esos no son peligrosos en lo absoluto. Son dos populistas, pero no son pichones de Chávez. Son dos populistas menores. O sea, Argentina va a empeorar económicamente, pero no se va a desestabilizar políticamente, ¿no? El viejito de Uruguay tampoco era peligroso, ¿no? El Ollanta Humala tuvimos miedo en el mismo Perú, pero el Ollanta Humala entró por el redil, ¿no? Ahora, Lula y la que le siguió, Lula tampoco fue tan peligroso. Lula, como había sido un trabajador, un obrero de verdad, no un militar, ni un campesino, ni un vago, pues Lula tampoco lo hizo tan mal. Pero robó, claro. Y su sucesora tampoco. Ahora, este es el más peligroso de todos los imitadores de Chávez. Y además que no se quita el sombrero. Y el sombrero es importante, ¿eh? Este es el más peligroso. Vamos a ver qué dice aquí. Esto no es Wikipedia todavía. José Pedro Castillo Terrones es un docente, rondero. Bueno, como no soy peruano, no sé qué es eso. Dirigente sindical. Ay, Dios mío. Político peruano que desde el 28 de julio de 2021 es el presidente del Perú. Fue rondero, no sé qué significa eso, durante su juventud incluso llegó a ser dirigente nacional de la Organización de Rondas Campesinas. Ahorita lo busco, lo que son las rondas. El partido se llama Perú Libre, no sé libre de qué, porque Perú es libre. Se estudió en el Instituto Superior Pedagógico Público Octavio Mata Contreras. Vamos a ver la Wikipedia. Aquí está él con su sombrero. Ah, no, si no es de paz, es un sombrero blanco. No sé si eso es plástico, si eso es cuero, ¿no? A Sagasti fue el que no le dejó, Sagasti, el anterior presidente de Perú, fue el que no dejó entrar al Congreso. Tiene 51 años. Nació en Puña, que pertenece a Tacabamba, que pertenece a Chota, que pertenece a Cajamarca, que pertenece al Perú. Es decir, nació en Cajamarca, Perú. Es peruano, es católico, pero ¿de qué indios me está hablando si es católico? Una religión europea. Y habla español, ¿no? Tiene 2 hijos. Bachiller en Educación, profesor del Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras, maestría en Psicología Educativa. Habría que ver si eso es verdad, porque todo el mundo miente en estas cosas, ¿no? Estoy tratando de entender qué son las rondas, ¿no? Bueno, fue el principal dirigente de la huelga de maestros de 2017, hace 4 años, ¿no? Vamos a ver si hay algo más importante. Ganó a Fujimori, a Keiko, con 50,13%. Esto es totalmente... se deberían haber repetido esas elecciones, ¿no? Es el tercero de 9 hermanos, me importa un pito. Me importa un pito esto también, me importa un tito. La fiesta que le gusta, me importa un pito. Ah, bueno. Influido por el entorno familiar de su esposa, congregó a la iglesia evangélica Nazareno. Posteriormente retomó las tradiciones católicas. Menos mal, Dios mío, porque el catolicismo es pésimo, pero lo evangélico es peor. Ok, activismo. Ajá. Ah, bueno, lo que les iba a decir es que él nombró entre sus asesores y los que van a ser sus principales cuadros, sus ministros, nombró a un tipo que perteneció a Sendero Luminoso. Por favor, ¿no? Entonces, aquí lo dice...
Kuczynski fue el presidente que que le dio casa por cárcel a Fujimori. Él dice que combatió al grupo terrorista Sendero Luminoso. Ideología, vamos a ver, dice. ¿Qué dice la Wikipedia? En esto no se puede confiar mucho. Es socialista, bueno, eso ya lo dábamos por hecho, ¿no? No socialdemócrata, socialista. Populista, ya lo sabemos. Conservador en aspectos sociales, conservador en aspectos sociales. Esto es antiaborto, bueno. Y es percibido por una parte de la prensa como de ultraizquierda. Asumió los principios de marxismo-leninismo declarados por su partido político Perú Libre. El partido político Perú Libre, al que él pertenece, se declara marxista-leninista. Creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Mantiene valores de izquierda sobre el gasto público, o sea, va a haber una botadera de plata. Y la política exterior. Su política social es conservadora. Se muestra en contrario al enfoque de género. No quiere la legalización del aborto, es antiabortista. Esto es lo que me temía. Y esto es lo que escuché el otro día. Antiaborto, anti-eutanasia y está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, es homófobo, está en contra del aborto, en contra de la eutanasia, que eso es estar en contra de la libertad, tanto el aborto como la eutanasia, y en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y dice que hay que defender a la familia, claro, a la familia de mierda esa que ha existido desde hace años, en la escuela. Pensar en otra cosa que no sea la familia es destruir a la familia. O sea, yo, que soy mi propia familia y una familia de uno, destruyo a la familia, ¿no? Y sigue hablando de la familia, de la familia, de la familia, ¿no? Bueno, ya saben que es opuesto al matrimonio gay. Va a ser una constituyente para defender la corrupción a escala macro. Las constituciones y las constituyentes no se hacen para defender la corrupción, para acabar con la corrupción. Para eso están los tribunales y la policía, por Dios, y las investigaciones policíacas. Dijo a CNN que si era elegido, conversaría con las multinacionales para que el 70% de sus ganancias se queden en el Perú. Se van a ir todas corriendo, ¿no? No apoya la extracción de minerales en todo el Perú. Va a hacer un hueco para sacar oro como hizo Maduro en Venezuela, ¿no? En cuanto a política exterior, Castillo afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es un gobierno democrático, porque existe un Congreso opositor. Además señaló que son los mismos venezolanos los que deben resolver el problema de su país, sin injerencia de terceros. Después no ha querido hablar más del gobierno venezolano, ¿no? Bueno, señores, todavía tengo que leer más sobre este individuo, pero no hace falta, ¿no? Entonces yo le digo a los peruanos lo siguiente. En Venezuela decimos voté por Copey, por ejemplo. Estoy pensando en la Cuarta República. Voté por Copey. Aquí se dice voté a Copey, se diría. Es decir, aquí se dice yo voté a el PSOE. Yo voté al PP. Es decir, yo voté por el PSOE, yo voté por el PP, se dice al. Yo voté al PP, yo voté al PSOE, yo voté a Podemos, ¿no? Para que se entiendan estos videos porque últimamente hablo en un español medio venezolano
español. Entonces, yo le digo al pueblo, aquí, en Venezuela diríamos, cálate por lo que votaste, o disfruta lo que votaste. No, en Venezuela diríamos, jódete, porque tú votaste por él. En España se dice, cuando un presidente es malo, o un presidente de comunidad autónoma es malo, resulta ser malo, o un alcalde es malo, se dice irónicamente, disfruta de lo votado, al que votó por el malo, ¿no? Disfruta de lo votado. Yo le digo a los peruanos, disfruten de lo votado, porque cada día van a disfrutar más, porque el Perú se va a ir cuesta abajo. Olvídense del crecimiento económico, olvídense del empleo, olvídense los gays, por favor, no se tomen de las manos en las calles, porque con un tipejo de este calibre no se sabe qué puede pasar, ¿no? Mujeres que quieran abortar, háganlo fuera del Perú, porque con un tipejo de este calibre no se puede, hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, el Perú, yo lo que le digo a los peruanos es, disfruten de lo votado. Con Venezuela siempre les iba a ir mejor. Y voy a averiguar cómo fue la independencia del Perú de verdad. Pero tengo poco tiempo últimamente, y en agosto tengo menos tiempo aún, y ya es 2 de agosto y yo estoy con los videos porque suceden cosas y necesito comentarlas, ¿no? Pero le digo a los peruanos, disfruten de lo votado y ojalá paguen con este mal gobierno que espero haga Pedro Castillo, que espero que paguen por lo que le hicieron a Alberto Fujimori y también por el suicidio de Alan García. Porque me está pareciendo que el pueblo del Perú es muy peligroso. No confío en el pueblo del Perú. Y esto me lo dijo a mí una vez un militar venezolano cuyo nombre no voy a mencionar. Y es un vicealmirante venezolano que fue el que paró el porteñazo, o sea, aquel golpe, el del porteñazo. El porteñazo fue en 1963, creo, un intento de invasión por Puerto Cabello por parte de los cubanos de Fidel Castro, ¿no? Ahí venían guerrilleros cubanos y venezolanos. Y ese vicealmirante, que en ese momento era capitán de navío, frenó la invasión a costa de perder todos sus hombres. Solo él quedó vivo. Y el pueblo de Puerto Cabello, gente del pueblo, tuvo que ayudarlo. Cuando murieron todos los soldados venezolanos, tuvo que recurrir a la gente del pueblo para parar la invasión cubana. Este capitán de navío posteriormente se convirtió en vicealmirante, es el papá de una amiga mía, y una vez me dijo, mira Conchita, me dijo, yo como militar estuve destacado en la selva amazónica un tiempo, ¿no? en el batallón de la selva, y vi una cosa terrible. Estábamos aterrados porque los indios se muestran muy amables. Hablaba de los Yanomami, se muestran muy amables, pero cuando tú te volteas te disparan la flecha por la espalda. Entonces él me dijo, eso lo he visto en otras partes de Venezuela a lo largo de mi carrera militar. Un indio te ataca por la espalda, en cambio un negro da la cara. Con un negro no hay problema, porque si hay un problema, se discute y se trata de llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, la lucha es de frente. Entonces él dijo, a mí no me importa que me lancen en el África y tener que enfrentarme a los negros porque luchan de frente. Pero los indios disparan por la espalda las flechas y se hacen pasar por tus amigos y te disparan por la espalda. Y este es un militar con una carrera brillante en Venezuela, que lamentablemente cuando yo estaba jubilado y era muy viejo, tuvo que ver la coronación de Hugo Chávez, y un hombre que luchó toda la vida contra la intromisión de cubanos en territorio venezolano.
Y él me lo dijo, Conchita, los indios son peligrosos, los negros no. Estoy repitiendo las palabras de un vicealmirante, no quiero decir los apellidos, pero todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe quién es el héroe del porteñazo. Y bueno, seguiré en esto, pero yo le deseo al pueblo del Perú que disfruten de lo votado, como se dice en España, que les vaya muy bien y que si Venezuela se libera, no los vamos a ir a molestar para independizarlos por segunda vez, porque ya los independizamos una vez y a ustedes no les gustó. Así que esta vez no los vamos a ayudar. Disfruten de lo votado. Un payaso con un sombrero en foros internacionales. Que no va a gobernar desde el Palacio de Gobierno. Que no quiere cobrar el sueldo de presidente. Lo que dicen todos. Todos los de su clase. ¿Desde dónde va a gobernar? Desde un palafito. ¿Desde dónde va a gobernar? Un hombre que no habla inglés, que no tiene un título universitario adecuado. Un resentido racial. Perú, tú te mereces ese presidente. Le robaron la presidencia a Keiko, igual que se la robaron a Trump, porque ahora la moda es, en América por lo menos, espero que no llegue a Europa, ahora la moda en América es que el que pierde las elecciones es el que las gana. Señores, esto es todo por el Perú. Por hoy, a lo mejor hay más después, 23:54 antes de terminar el lunes. Es decir, las 11:54 p.m. del 2 de agosto de 2021, en la ciudad de Madrid, España. Saludos España. Pero falta un video, pero no es del Perú. Saludos España, saludos Venezuela, saludos Europa, América, mundo entero. Saludos y nos vemos en el espejo, como se dice en Venezuela. Ya vuelvo, que falta un video o más.